Para mí, desde luego, es un honor que poder estar aquí hoy hablando de las cosas que más me gustan, ¿no? Que es el... Sí, claro. El agua, el territorio, el medio ambiente, el patrimonio, porque al final todo está unido, ¿no? Todo está relacionado. No podemos hablar de territorio sin agua. El agua explica el territorio. Y en el territorio encontramos el patrimonio, que muchas veces es la expresión del uso del agua que hemos hecho los seres humanos desde tiempos históricos, ¿no? Y el caso de hoy, el caso del acueducto de Gades, pues es un gran ejemplo de patrimonio, territorio y agua, ¿no? Un ejemplo además muy singular. Se cumplen ahora 10 años de un proyecto en el que estuvimos trabajando con la Universidad de Cádiz. Muchas personas igual lo conocen, es el proyecto Acuaducta, en el que fue un proyecto de investigación, divulgación, comunicación alrededor del acueducto de Gades, que, como digo y como os contaré durante la intervención, pues es uno de los bienes patrimoniales hidráulicos más importantes de la provincia de Cádiz. Fue un equipo multidisciplinar, muy interesante, coordinado por el profesor Lázaro Lagóstena, que también lo conocéis, porque creo que también ha estado trabajando en Astarregia, y después un conjunto de personas que vienen del mundo de la arqueología, de la arquitectura, de la ingeniería, en mi caso de la geografía, y fue una experiencia muy gratificante. Al final, cuando se trabaja en equipos multidisciplinares, en el que confluyen distintas visiones, en este caso del patrimonio, pues se enriquece mucho el proyecto, ¿no? Porque son aportaciones cada uno desde su punto de vista. Bueno, hoy os voy a contar parte de la información que desarrollamos en el proyecto. Hoy tenéis accesible, porque si queréis profundizar, pues una guía digital, la guía digital para la ruta cultural del acueducto de Gades, y también en la plataforma, todavía está activo el blog del proyecto, en el que se fueron volcando los distintos resultados. Bueno, como os decía en la introducción, hablar de agua, hablar de patrimonio, hablar de territorio, casi nos podemos remontar a los inicios de la civilización urbana, ¿no? El ser humano, cuando se desarrolla la civilización urbana, el agua es un elemento clave. Primero, como ya sabemos, para obtener el abastecimiento, ¿no? Las fuentes de abastecimiento, como puedan ser los pozos, ¿no? Pero después, cuando ya empieza la civilización a desarrollarse alrededor de los grandes ríos, bueno, pues empezamos a transformar el territorio. Si miramos el mapa de Andalucía, en la época romana, el río Guadalquivir, el valle del Guadalquivir, es el que articula la red de ciudades que hoy en día forman la red de ciudades de Andalucía, o parte de la red de ciudades de Andalucía. Y la base es el agua, el aprovechamiento del río, el aprovechamiento de esos suelos fértiles del valle del Guadalquivir, el uso del Guadalquivir como vía de comunicación, como vía de articulación del territorio. El ser humano, la civilización urbana, tiene en el agua un elemento clave. Y otro de los elementos clave es la dominación, ¿no? Podemos hablar del caso del Valle del Guadalquivir, pero si podemos verlo desde otra óptica, en los grandes ríos fluviales de Europa y en los ríos fluviales y los canales que articulan la comunicación desde tiempos históricos y en la actualidad. El agua y el patrimonio son elementos, digamos, consustanciales al hecho urbano, en algunos casos incluso ya identitarios, ¿no? Podemos poner ejemplos de ciudades como Londres, París, Venecia, ¿no? Bueno, y también el agua tiene un elemento sin duda de carácter simbólico y cultural, el agua y los ríos, ¿no? Y ahí hay algunos ejemplos: Roma y el Tíber, que voy a contar, el Nilo, o la ciudad o la Alhambra, ¿no? En todo esto subyace una idea importante: la dominación, el control de los recursos. Eso viene de la mano del ser humano desde también tiempos remotos. Una forma de ver la dimensión de las culturas es a través del control de los recursos, del control del agua, de la gran obra hidráulica, ¿no? Y este es el referente que tenemos en la provincia de Cádiz, el acueducto romano de la ciudad de Gades, de Tempul a Gades. Es el acueducto más grande de la Hispania, al menos el acueducto conocido. Bien,
¿Dónde ubicamos el acueducto? Bueno, pensad en la ciudad de Cádiz, en Gades, de la época romana, en una ciudad que está prácticamente en el confín del mundo conocido, y consigue poner en marcha una obra hidráulica de unas dimensiones, sin parangón, ¿no? Una obra hidráulica muy amplia, muy compleja. Estamos hablando de un acueducto de 83 kilómetros, que eso solo estaba asociado a las grandes ciudades. No cualquier ciudad podía construir un acueducto de esa dimensión, porque implicaba un coste económico, un coste administrativo, un coste social, que solo estaba, como digo, al alcance de grandes ciudades. Y en este momento, principios del siglo I de nuestra era, pues la ciudad de Cádiz empieza a tener un papel muy importante. Estamos hablando que hay una familia, la familia de los Balbos, que es una familia influyente y tiene influencia en la capital del imperio. Y por ahí bueno, pues empezamos a entender que puede ser ese uno de los motivos que justifican esa gran obra hidráulica, que, como digo, es una obra de unas dimensiones colosales. Una ciudad que está en auge, una ciudad que, digamos, que necesita una fuente de abastecimiento constante de agua, y tiene que buscarla en otros sitios. ¿De dónde se abastecía Gades en aquella época? Bueno, la ciudad de Gades, era prácticamente una isla en época romana. El abastecimiento venía pues de pequeños pozos que acumulaban agua de la lluvia, de pequeños acuíferos muy locales en las calcarenitas de la isla de Cádiz, y eran pozos con un abastecimiento relativamente precario, o vamos a decir precario, sobre todo para poder atender a las demandas de una gran ciudad romana que estaba en auge. Ya Estrabón, en sus crónicas, pues hace referencia al sistema de abastecimiento de la ciudad y lo limitado que era. En ese punto, los romanos pues plantean buscar una fuente de abastecimiento que fuese estable, que fuese con un caudal constante, que fuera también agua de calidad, y lo más cercano era el acueducto, el manantial de Tempul, que está a 55 kilómetros de la ciudad de Cádiz. A 55 kilómetros de Gades y atravesando un territorio complejo, bastante complejo. Hablamos de 55 kilómetros en línea recta. Esos 55 kilómetros, pues un conjunto de sierras, un conjunto de valles fluviales, y después adentrarse en la zona de las marismas. O sea que, desde el punto de vista de la técnica o desde el punto de vista ingenieril, un espacio complejo para resolver un acueducto. Pero los romanos no, creo que en ese sentido lo tenían claro, ¿no? Y van al manantial de Tempul. Manantial de Tempul, que en Jerez lo conocemos muy bien, porque hasta hace relativamente poco tiempo era la fuente que abastecía a la ciudad, o al menos a la ciudad del siglo XIX y principios del XX. Algunas notas del manantial de Tempul para que veamos un poco el interés y la importancia de este manantial. Es un manantial que se encuentra en la Sierra de las Cabras. Si veis en las fotografías aéreas de Google Maps, es esa sierra que tiene forma de media luna, que está más o menos en el centro casi de la provincia, a los pies prácticamente de San José del Valle, o mejor dicho, San José del Valle a los pies de la sierra. Es una sierra de tipo cárstica, parecida a la sierra de Grazalema, y bueno, pues tiene esos materiales hacen que en su interior, en el interior de la sierra, pues se encuentre un acuífero que es un acuífero muy importante, es el acuífero de la Sierra de las Cabras. Estamos hablando que es un acuífero muy curioso. Es un acuífero que es una sierra que cuando llueve pues tiene la capacidad de almacenar esa lluvia infiltrándose por la roca, pero no la infiltra de cualquier forma, es decir, la infiltra lentamente y tiene gran capacidad de regulación, es decir, el agua que entra no sale directamente, sino que tiene un periodo, digamos, de latencia dentro del acuífero, pues estamos aproximadamente casi 2 años, ¿no? Es decir, empieza a llover y cuando sale pues han pasado 2 años, tiene una gran capacidad de regulación.
Es un acuífero también, además, con un caudal medio bastante elevado. Estamos diciendo 238 litros por segundo. Es un caudal importante, ¿no? A día de hoy estamos hablando que es un acuífero que tiene unos 8 hectómetros cúbicos y está en buen estado de conservación. Claro, los romanos eran inteligentes y sabían que ahí necesitaban una fuente de abastecimiento estable y que le garantizase pues, un caudal constante. Y dijeron 55 kilómetros, bueno, tampoco es tanto, ¿no? Y fueron a buscar el manantial de Tempul. Y a partir de aquí dice, bueno, ¿cómo nos traemos el agua desde Tempul? 55 kilómetros con un territorio complejo, con muchos accidentes geográficos, sierras, valles, llanuras, marismas. Bueno, pues ideando un acueducto de unas dimensiones y sobre todo una solución técnica bastante compleja. Bueno, simplemente, el acueducto, como su nombre dice, pues conducto de agua, ¿no? La función es proporcionar agua corriente para el uso de una ciudad, ya sea de sus habitantes, de las actividades económicas, el uso público también de las ciudades y demás. El agua, digamos, que se toma de lo que se denomina el manantial, el Caput Aquae, hasta los depósitos de la ciudad, que es el Castellum Aquae. Y a partir de ahí empezamos con la distribución. Muchos de los conductos podrían ser el canal, el specus o las tuberías a presión. Y como digo, el trazado del canal pues requería un estudio muy exhaustivo y minucioso del terreno. Esto daría casi para otra conferencia que no puedo dar yo porque no soy experto en esa materia, ¿no? Yo puedo hablar un poco desde una visión muy general del acueducto. Partes del acueducto, pues algunos de los conceptos que os mencionaré porque iré hablando en la presentación, ¿no? El subtrutio para mantener la cota, un muro que eleva el canal, los arcuaciones para salvar en las depresiones, el sifón, la galería, que es el canal que va bajo de tierra, la mina, que es digamos el túnel que se excava en determinadas montañas, los pozos de resalto, que son cuando necesitamos resolver una pérdida de altura importante, pues introducimos esa tecnología. Ejemplos de acueductos, pues bueno, conocéis mucho porque la ingeniería romana nos ha dejado un legado de muchos tipos de acueductos, pero por poneros algunos, el acueducto de Segovia, que es como el más conocido, el más simbólico, el acueducto de Patara en Turquía, el acueducto de Bolonia, que también es familiar para las personas que vamos a Bolonia y lo vemos, el acueducto de Albarracín en Cella, que está parcialmente excavado. Bien, el acueducto de Cádiz. Hablamos que es un acueducto que mide 83 kilómetros. Como os decía al principio, es el más largo de la Hispania hasta ahora, que conozcamos, y es un acueducto que atraviesa un territorio amplio, complejo, con distintos tipos de paisajes, desde los relieves serranos que encontramos en la Sierra de las Cabras, la zona de la Campiña, de Medina, de Jerez, Puerto Real, la bahía de Cádiz con la zona de marisma. Hablamos de un acueducto que salva una distancia, una altura de 122 metros en el punto, digamos, de salida del agua, a los 16 a los que llega en los depósitos terminales que estaban en la zona de Puerta de Tierra. Y es un acueducto que para poder, digamos, recorrer este vasto territorio y complejo territorio, pues empleó una serie de soluciones técnicas que es una de las singularidades de esta obra. Esta obra puede ser posiblemente uno de los compendios de soluciones técnicas más diversos de los acueductos que tengamos en la Hispania romana. Del trazado de ese acueducto, bueno, aproximadamente el 57% discurre en galería subterránea, el 12% en túnel y el 31% en tuberías de atanores, vamos. Os contaré luego qué son las tuberías de atanores y un poquito también hablar de las galerías y los túneles. Entrando en un recorrido más o menos rápido del trazado del acueducto, empezamos en el Caput Aquae, el manantial de
de Tempul, bueno, pues es un espacio bastante interesante. Yo creo que está un poco también en el, no sé si está en el recuerdo de la sociedad de Jerez, ¿no? Yo recuerdo de pequeño ir al manantial de paseo, a la venta de Tempul, allí a comer, a bañarnos incluso en la piscina. Cuando era más jovencito y los días de Levante no íbamos a la playa, pues nos escapábamos con los amigos también a la venta y a la piscina. O sea que es un espacio que tiene cierto... no voy a decir simbolismo, pero bueno, siempre hay cierto interés para la población de Jerez. Bueno, pues ese es el punto de partida del acueducto. Lo que se conserva básicamente es el inicio de la captación, pues una serie de muros que nos hablan que podría haber un azud o una pequeña presa que recogiera el agua del manantial para ya introducirlo en las primeras obras del acueducto, ¿no? Bueno, voy a ir adelantándome en algunas partes de la presentación, haciendo referencias a un informe que sobre uno de los proyectos que hubo de intentar recuperar el acueducto ya en épocas recientes, nos dio mucha información, entonces iré contando algunas cosas de forma intercalada, ¿no? Es un informe que se hace en el año 1784, dentro de un proyecto de recuperación del acueducto, y como os digo, es muy interesante porque nos da como referencias del acueducto. En este caso, pues habla de la calidad del agua, ¿no? Y leyendo lo que viene en esa referencia del informe, nos dice: el agua no la hay en el mundo más cristalina, lo que es prueba de su pureza, de lo saludable, dulce y demás buenas cualidades que se ha hecho ahora, perdón, estoy leyendo muy rápido. La experiencia es más de 40 personas que han estado bebiendo un mes entero, sin haber una solo a quien no le haya sentado bien, sino que algunas se han curado de sus achaques con sola este agua. Es decir, que estuvieron probando el agua con el método de beber a ver quién se pone malo y le salió bien, porque nadie se puso malo, sino que todo lo contrario, sino que más de una incluso se puso bueno. Veremos qué beberían los que hicieron la prueba. Pasando, digamos, de la zona de captación, entramos en un sitio muy interesante, que es el paraje de los Cuquillos. Aquí hablamos de un relieve montañoso complicado, complejo, que no es posible salvar con una conducción subterránea, sino que aquí hay que ir directamente a excavar una mina en el relieve. Y es lo que encontramos en este punto del acueducto. Es además un sitio interesante porque, bueno, se conservan el trazado, se conservan algunos de los pozos, en algunos puntos tiene una profundidad hasta de 30 metros, estamos hablando de una mina importante, ¿no? Y resulta interesante también ver un poco cómo se hacían este tipo de obras en la época romana, que parece un poco como, a veces parece como un poco de chiste, ¿no? Uno empieza a excavar por un lado, otro empieza a excavar por otro y al final se encuentran, ¿no? Pues como parece un chiste, pero funcionaban así con una técnica que, bueno, que a la vista está, que ha ido funcionando muy bien, ¿no? Es un paraje en el que, como os decía, entre los cerros del Tempul, bueno, pues aparece una serie de pozos, pozos de registro, pozos que también funcionan como respiraderos y nos dan un poco la muestra de por dónde iba el trazado del acueducto. En este informe que os he mencionado, bueno, aquí veis imágenes de uno de los pozos y uno de los, digamos, también de esas arquetas, esas tapas que daban acceso a los pozos. En el proyecto empezamos a trabajar limpiando uno de los pozos para poder ver si llegábamos a la galería, pero no se consiguió porque primero estaba muy colmatado de sedimento en la zona en la que trabajábamos y segundo eran muy profundos. Bueno, de hecho es una zona, es un poquito... son zonas un poco peligrosas porque al final son pozos que están en medio del monte y aunque la vegetación lo tapa, pero hay que tener cuidado, no se puede transitar por allí libremente. De hecho, en algunas zonas estaban tapados para que básicamente el ganado no cayera. En ese informe que os contaba de los trabajos de investigación para intentar recuperar el acueducto, pues bueno, en el pozo número 20, ellos relatan en su informe que se encontraron restos de personas y animales.
En otro, por ejemplo, no pudieron continuar por la falta de ventilación. Así que, bueno, este informe nos ha dado mucha información del desarrollo del acueducto. Otro paisaje de interés dentro del acueducto está en la zona de Fuente Imbro, que hay una famosa ganadería, que ahí el acueducto, bueno, pues continúa por el Llano del Vicario, Tarmar, el Paralejo, la Sierra de Dos Hermanas, y ahí estamos hablando de un acueducto que va ya en galería. Y son otros de los puntos del trazado donde aún se conservan partes de esas galerías. Partes de las galerías que además en las que se puede observar, por ejemplo, el detalle de la cimbre del encofrado. Se ve, es una cosa muy curiosa. O la vista exterior de la galería formada por piedras, ¿no? Es un espacio interesante. Aquí además nos sirvió para analizar el sistema constructivo de las galerías, ¿no? Es además un sistema muy preferido por los ingenieros romanos porque servía para alargar el recorrido antes que optar por otras soluciones que fuesen técnicamente y económicamente más costosas. Bueno, como os digo, es parte de esa galería que aún se conserva. A partir de aquí entramos en un espacio que es de los... quizás tiene el elemento más interesante, que es el sifón invertido del Valle de los Arquillos. Pero antes del Valle de los Arquillos, digamos, el acueducto discurre por una zona muy amplia de campiñas, dedicadas básicamente al secano, el secano tradicional cerealícola. Y bueno, durante ahí perdón, se me confunden los términos. El acueducto va en galería subterránea y muchas veces muy cerca de la superficie. Tal es así que en algunos casos el arado de la tierra ha levantado parte de ese antiguo acueducto, de esa antigua galería, y ha dejado un rastro de piedras que, bueno, que se puede observar casi a vista de pájaro. Es también un espacio interesante porque los restos que aparecen de galería, como la que vemos en la fotografía, nos ha servido para ver las formaciones de costra calcárea, que es un elemento muy interesante para poder ver cuánto tiempo estuvo funcionando el acueducto. La costra calcárea es el agua que va precipitando, que se va adheriendo a las paredes, digamos el agua con cal, ¿no? Como la que se acumula en la lavadora o en la lavavajillas, pues, o en la grifería, pues en este caso en las paredes de las galerías del acueducto. Y como digo, nos da mucha información para saber cuánto tiempo estuvo funcionando el acueducto. El acueducto ahora entra en un espacio que para mí es súper interesante. Entramos en el Valle de los Arquillos, que está en un paraje muy jerezano, entre la carretera de Torrecera y Paterna de Ribera. Es un espacio, yo creo que muy poco conocido por la ciudad, pero que tiene, digamos, uno de los elementos pues, más interesantes del acueducto de Gades. En este caso estamos hablando de un valle bastante amplio, y para poder salvar había dos alternativas. Una era desviar el trazado del acueducto bastantes kilómetros para poder mantener la cota del acueducto, siguiendo, digamos, la línea de pendiente o siguiendo la curva de nivel. Esa era una alternativa. Otra alternativa era cruzar el valle del arroyo Salado. El arroyo Salado es el Salado de Paterna, es un arroyo de la campiña de Medina, Jerez, que desemboca en el Guadalete a la altura de Torrecera. Bueno, pues se optó por una solución técnica compleja, apoyándose en la teoría de los vasos comunicantes, y era construir pues un gran sifón invertido. El sifón invertido pues era una solución básica que utilizaba, bueno, dos grandes torres de depósito de captación con un sistema de tuberías por el cual bajaba el agua que venía del manantial del Tempul, y en conjunto estamos hablando de una infraestructura que tenía
3,5 kilómetros de longitud, de un recorrido muy amplio. Tenía que salvar el valle del arroyo Salado y además salvarlo con un sistema de arquería a una altura suficiente, primero para evitar las inundaciones y segundo mantener las condiciones de presión, así que es una obra súper compleja. Ahora, digamos, hay dos torres que tenían la función, bueno, pues por un lado, mantener el peso vertical de la tubería y después también hacer como depósito de entrada a ese gran sistema hidráulico. Para salvar el valle, pues se construye unas arquerías que tienen 750 metros de longitud y posiblemente fueran las arquerías más largas de todo este acueducto romano, ¿no? Y eran unas arquerías muy complejas. Sobre esas arquerías pues iban las tuberías formadas por atanores. Los atanores son dos piezas machimbradas de piedra que se van encajando y van formando una tubería, que digamos una tubería a presión. Si habéis estado a lo mejor en la Plaza Adrúbal de Cádiz, allí están depositadas esa parte de esas piezas que aparecieron no recuerdo ahora mismo el punto exacto, lo tengo aquí en la presentación porque las mezclo, pero con las obras creo que se hicieron en la carretera en Nudo Tres Caminos, aparecieron esas piezas y se trasladaron allí. Como digo, son pues un conjunto de tuberías, ¿no? Estábamos hablando que para poder salvar ese espacio se emplea el sistema de tubería compuesto por atanores con unas 12.000, 13.000 piezas estimadas. O sea que imaginaros la dimensión. Aquí podemos ver un esquema de cómo sería ese gran sifón invertido, ¿no? Con las dos torres y las arquerías. Y para que veáis un poco la representación en el paisaje, a ver. Aquí tendríamos una de las torres. Este es el arroyo Salado de Paterna. Aquí se conserva la única, bueno, una de los pilares del sistema de alquería y bueno, atraviesa todo ese valle con un sistema muy, muy complejo, ¿no? Hasta que va remontando al depósito de las piletas que está en la margen opuesta. Todo esto por gravedad, sin utilizar más energía que la propia energía que trae el agua por su propio peso, como se suele decir, ¿no? Bueno, como os decía, en la construcción pues se emplean los atanores y en torno a 11.000, 12.000 atanores. Una curiosidad, cuando estábamos haciendo tareas de descubrimiento de parte de la arquería que todavía se conserva, das un paseo por el Valle de los Arquillos y no se ve ni un solo atanor. Bueno, hay restos de atanores, algunos restos dispersos, restos rotos de esas piezas, pero dice, ¿dónde están? Si hemos encontrado 3 o 4 atanores, ¿dónde están los otros 11.496 atanores, ¿no? Llama mucho la atención. Bueno, esa es una de esas incógnitas que todavía está por despejar, posiblemente pues reutilizado en las obras de cortijos y demás, ¿no? Y demás edificaciones agrarias de la zona. Aquí, bueno, con el proyecto se hicieron trabajos de documentación, de estudio de los materiales que allí se encuentran. Aquí vemos a la derecha, veis los restos de un atanor. En el centro podemos ver los restos de parte de esas arquerías que había en el sistema, y la foto de la izquierda es una de esas torres que funcionaban como depósito del sistema. Uno de los sistemas de arquería pues estaba muy abandonado, cubierto absolutamente por las pitas, y bueno, se hizo una limpieza y se descubrieron pues esa parte de esas arquerías que estaban muy deterioradas. Realmente nos quedan unos restos muy dispersos y muy alterados en el valle, ¿no? A pesar de
del grado de deterioro de estos restos, viendo lo que vemos en el valle, te puedes hacer, es un espacio con una perspectiva muy amplia, muy abierta, y es fácilmente imaginable, viendo las dos torres, viendo los restos de los arcos, viendo la torre en el arroyo, es fácilmente imaginable cómo podía ser ese gran sifón invertido, ¿no? Que según mis compañeros del equipo, pues podía ser uno de los más importantes de Hispania, ¿no? A partir de aquí entramos en otro paraje también muy interesante. Vamos pasando de las sierras a las campiñas. La campiña de Jerez, la campiña de Medina, es una campiña muy amplia, también es una campiña diversa. Aquí entramos en las campiñas de Bujeo, que son esos suelos negros que vemos muchas veces en la carretera que nos lleva a Medina, o la carretera de Paterna, Alcalá. Bueno, pues aquí entra el acueducto y encontramos las señas del acueducto mucho en la toponimia. Nos hablan de elementos por los que podemos pensar que por ahí había alguna obra hidráulica, desde el cortijo de los Arquillos, el llano de los Arquillos, el cerro de los Arquillos, el cortijo de las Piletas, en ese entorno parece que había un yacimiento romano, tipo villa. No sabemos si asociada al acueducto, no sabemos si asociada al mantenimiento del acueducto, al uso del agua del acueducto. Son, hipótesis que desde luego la toponimia, que aún se conserva, como en el Cerro de las Piletas, pues nos plantean que podría ser una posibilidad, ¿no? Como os decía, pues hay en el entorno de las Piletas hay registros, ¿no?, de asentamientos rurales de época romana, y no sabemos si asociados al uso del acueducto, a la vigilancia, al mantenimiento. Bueno, en este sentido, podemos poner una cita, ¿no?, de Frontino, ¿no?, en el que habla también del fraude de los fontaneros, como también en estas grandes obras pues se robaba el agua. Así que el robo del agua no es nuevo, sino que viene de época histórica. A partir de aquí ya estamos encaminando pues casi la recta, no voy a decir final, pero bueno, ya hemos pasado la mitad de la etapa y ya entramos en la zona de Puerto Real, casi enfilando la bahía de Cádiz, y entramos en un espacio interesante que es el paraje de la Romera, ¿no? Aquí empezamos con un primer cambio de nivel importante en cuanto a la topografía, ¿no? Es una zona en la que los romanos se enfrentan a un problema técnico importante. Pasamos de una altura importante a una zona más o menos llana, en el paraje de Cortijo de Guerra, dos importantes desniveles, y para hacer frente a esa pérdida de altura, pues se utiliza otra solución técnica, que son los pozos de resalto. Básicamente un sistema de cascadas en lo que se acorta la distancia y se rebaja la pendiente para poder mantener la presión. Y después también, aquí entramos también en el ámbito de la hipótesis, cuando el acueducto pasa por el paraje puertorrealeño de los llanos de Guerra, en el que, no sabemos si en algún momento pues pudo ser también un espacio acompañando al acueducto, un espacio transformado en época romana, un espacio destinado a drenado para permitir, entre otros usos, el uso agrícola, ¿no? Y ya casi estamos llegando a la parte ya final del acueducto, cuando entramos a los pies de la bahía de Cádiz y las marismas, ¿no? El primer paso, antes de llegar a las marismas, es la zona del marquesado. Aquí los romanos se enfrentan a otro complejo problema técnico, porque la gravedad y la pendiente te permiten ir
llevando el agua por su propio peso hasta un punto determinado, pero ojo, nos adentramos en un espacio completamente llano. Y nos adentramos en un espacio, además de completamente llano, tienes que atravesar una zona de marisma y llevar el agua prácticamente a una isla. Y aquí tenemos muchos kilómetros. Bueno, como digo, es un espacio que tienen que atravesar las marismas, tienen que atravesar el arroyo del Zurraque, que en aquella época pues era un arroyo con una dimensión más importante que la actualidad, que está muy, muy colmatado, ¿no? ¿Y cómo se resuelve? Con otro nuevo sistema de sifón, ¿no? Y de hecho ahí se conservan los restos de una pequeña torre en la zona la Torre de los Arquillos, que no tiene nada que ver con el paraje de los Arquillos. Y a partir de ahí, bueno, parece que pudiera transitar el acueducto por el puente Zuazo. Este es un punto en el que el trazado del acueducto, a su paso por San Fernando, hay diversas alternativas, pero no se aclaró mucho, ¿no? Como por donde podría pasar. Donde sí tenemos el trazado del acueducto es, bueno, pues en la flecha que une la ciudad de San Fernando con Cádiz, ¿no? En el istmo, ¿no? Por ahí parecía que iba la vía Augusta y sobre la vía Augusta posiblemente el acueducto. Han ido apareciendo atanores en esa zona y nos hace pensar con bastante claridad que podría pasar por ahí ese acueducto hasta puertas de tierra. Aquí aparece una referencia interesante. Los cronistas andalusíes, en las primeras referencias escritas que tenemos del acueducto de Gades, pues ya hacen mención al paso del acueducto por el istmo de Cádiz, ¿no? Si leemos un poco ese fragmento, ¿no? Dice, del señor de la isla, que era uno de los reyes cristianos antes del Islam, este rey tenía una hija de gran belleza a la que pretendían los reyes de las tierras vecinas, pero la joven afirmó: solo me casaré con quien construya en mi isla un talismán que impida la entrada de los bárbaros, o quien sea capaz de llevar el agua desde tierra firme hasta la isla. El constructor de la conducción de agua dispuso en medio del mar un acueducto reforzado construido con piedra y plomo y canalizó el agua hacia la isla por medio de un río que marchaba por tierra firme hasta llegar a la isla de Cádiz. Todavía hoy se siguen viendo sus restos en el mar, muestra de un recinto destruido por el paso del tiempo. Bueno, esto es del geógrafo Al-Qazwini en el siglo XIII, que es una de las primeras referencias escritas que tenemos del acueducto. Este tramo del acueducto, no sé si recordáis un temporal que hubo en el año 2018 que barrió parte del litoral y hizo que emergiera pues parte de ese acueducto, ¿no? Preparando la conferencia, pues me encontré algunas noticias y me llamó la atención una en el foro de Busca Metales. Entonces, los que buscan metales, pues les pareció que podía ser interesante a ver qué había por ahí, ¿no? Bueno, estamos ya el agua llega a la ciudad de Gades. El agua llega a la ciudad de Gades, no se sabe que llegaba a unos depósitos que estaban en la zona de Puerta de Tierra, pero no se sabe el trazado dentro de la ciudad, o sea, ahí se ha perdido. Pero sabía que, bueno, pues que había una serie de depósitos en la entrada de la ciudad con una capacidad de 13.000 metros cúbicos. Pensad que los actuales depósitos que están a la entrada de Cádiz tienen cada uno una capacidad de 20.000 metros cúbicos, pero en total son 60.000. Bueno, para que veáis un poco la dimensión de la ciudad romana con la ciudad actual de Cádiz, comparando los volúmenes de agua. No estamos hablando de una obra importante. Otro geógrafo andalusí pues nos ha legado una descripción de cómo eran esos depósitos, ¿no? Y además pues habla
como viene ahí en la cita, ¿no? Las famosas cisternas cubiertas, ¿no? Constituían una de las cosas más maravillosas que se han construido en la faz de la Tierra. Fijaros cómo se expresaba, ¿no? Pues eran planas y pavimentadas con trocitos, mosaicos, del tamaño de granos de sésamos coloreados, formando anillos, circunferencias y triángulos. O sea, que parecía que esos depósitos pues habían sido hechos con un especial cariño y delicadeza. No eran solo depósitos, sino eran algo más. Un depósito con, bueno, pues en el que se ha cuidado mucho los detalles, ¿no? Bueno, por aquí creo que esto voy a pasar porque llevamos un poco justo de tiempo. Bueno, yo teóricamente me he pasado ¿hasta qué hora? ¿Ya? Bueno, pues entonces voy a cortar rápido. Bueno, al final ha llegado a puerta tierra. Como os he contado, tenemos un compendio de soluciones técnicas en los 83 kilómetros que tiene el acueducto, que lo hace pues una de las obras hidráulicas más complejas que tenemos en la Hispania romana, ¿no? Ha empleado las distintas soluciones que conocían los romanos para resolver los acueductos. Pensad que hay acueductos que solo se resolvían pues con sistemas de arquería, pero aquí se han empleado pues minas, galerías, arquerías, sifones invertidos, pozos de resalto, en fin, que fue una obra muy compleja. Voy a terminar simplemente poniendo un par de cosas. Primero, un vídeo que hicimos en su momento, que posiblemente lo conozcáis, que es una simulación 3D.
terminar. Voy a simplemente contar un par de detalles más. En la historiografía, pues, había dudas sobre si llegó a funcionar o no ese acueducto. Estamos hablando de una obra muy compleja. Y bueno, el proyecto, una de las aportaciones que hizo fue demostrar que sí estuvo funcionando al menos durante 100 años. Esas costras calcáreas que os conté antes, pues se analizaron y vienen a decir, pues eso, que el acueducto al menos durante unos 100 años, hasta mitad del siglo II, pues estuvo operativo. Y a partir de ahí, pues deja de funcionar. No se sabe muy bien por qué, no se conocen los motivos, no sabemos si por algún problema de alguna catástrofe natural. Sabemos que ha habido terremotos históricos, por la decadencia de la propia ciudad de Cádiz, por la dificultad del mantenimiento de una obra de estas dimensiones. Bueno, la cuestión es que el acueducto deja de funcionar. Y prácticamente no es hasta la Ilustración cuando ya se plantean los primeros intentos de recuperación. Mencionaba antes pues, los informes que se hicieron alrededor de un proyecto que intentó recuperar el acueducto a finales pues, prácticamente del siglo XVIII, con la idea de darle otra vez un suministro estable a la ciudad de Cádiz. Cádiz necesitaba volver a tener una fuente estable, una ciudad en auge, una ciudad que necesitaba defenderse de los asedios y las fuentes eran prácticamente las que tenían los romanos, no eran otras. Se estudió y se concluyó que con una inversión relativamente asequible se podía recuperar la obra. Y ahí se perdió prácticamente lo que conocemos como el acueducto de Gades. A partir de ahí, pues prácticamente esta obra no se supera, no se iguala hasta 1869 con la traída del agua a Jerez desde Tempul. O sea, utilizamos esa fuente de abastecimiento y no se supera realmente hasta mediados del siglo XX con la gran obra de conexión a la zona gaditana desde el embalse de los Hurones. Fijaros, ¿no? 2000 años en superar una obra como la del acueducto de Gades. Este acueducto forma parte de la identidad del territorio de Cádiz, del patrimonio hidráulico histórico de la provincia de Cádiz. Es una obra bastante desconocida. Con este proyecto pusimos un poco de luz, pero bueno, sigue estando ahí. Es verdad que no es una obra visible, algo también que dificulta mucho el conocerla. Es una obra de la que solo nos quedan vestigios, pero bueno, es una obra que esos vestigios nos enseñan que tenemos en Cádiz. Podemos tener el orgullo de decir que tenemos uno de los acueductos más complejos y más importantes de Hispania romana, y eso forma parte de nuestro patrimonio. Así que bueno, si en algún momento queremos organizar alguna visita, pues yo creo que se podría plantear. Y por mi parte no tengo mucho más que contaros. Si queréis alguna pregunta o algo, pues yo encantado de responder en lo que pueda. Está participando también en el estudio de la que ha salido Sierra Narnar, porque también parece ser que hay también una comisión que hacia acá. Sí, bueno, yo en Serranar estuve al principio, pero yo no participo, desde hace tiempo no participo en los trabajos. Había inicialmente una posible hipótesis de si en Serranar es un yacimiento romano en el que hay unas grandes piscinas, ¿no? Y llama la atención por las dimensiones de esas piscinas, ¿no? No recuerdo ahora mismo, no recuerdo ahora mismo el volumen, pero era un volumen significativo, ¿no? Que no parece para un abastecimiento normal, ¿no? Y una hipótesis podía ser que estuviese conectado de alguna forma con el acueducto de Tempul dentro de un gran sistema hidráulico, y esa hipótesis yo creo que ya se ha descartado y parece más que que está vinculado a una posible actividad metalúrgica, pero hasta ahí puedo decirte. Una pregunta. Hay una cuestión que hoy me llama la atención, principalmente cuando empiezas a hablar, es que el Tempul dice que está un tramo
al descubierto y que luego se desvía a través de un azul, se supone. El problema del agua para beber, según Vitruvio y todos los estudiosos que hay, es que el agua tiene que estar tapada directamente desde el manantial. Eso llama la atención. Pero te puedo decir una respuesta de otros acueductos que también tienen problemas. Concretamente, que Acueductos de Segovia pasa exactamente igual, que va a cielo abierto. O el de las alquerías que está en el norte, en Navarra. Es decir, que hay varios. Pero a mí me sigue llamando la atención porque el resto va totalmente sí. cubierto. Entonces, es un problema que yo pienso que en un principio iría conectado directamente y que el azul se hace a posteriori, ya en tiempos, porque el acueducto, aunque dicen que está segundo, todo lo que es la canalización de Opus Ininus, igual que lo que has dicho, y perdón, es una cuestión que es prácticamente imposible. Es decir, que los depósitos estén cubiertos con mosaico, imposible. Bueno, yo me Diosito, no, ya. Que te lo digan por qué. Una de las cuestiones que se está trabajando ahora mucho, concretamente Feijó y todo el grupo que están trabajando sobre el agua en época romana, se han dado cuenta y lo están comprobando que el Opus Ininus es el mejor elemento para no crear precisamente anticuerpos, algas, etcétera. Entonces, casi seguro que lo que sería el gran depósito de mosaico nada, porque lo que haría sería crear precisamente esa bacteria que ellos están eliminando. Y otra cosa que sí que me ha llamado la atención y que es cierto, precisamente los pozos de limpieza, y no solamente de limpieza, es que son pozos que están dedicados para controlar el caudal del agua, porque si no los sifones, como tú bien has dicho, reventarían y el agua seguía. Entonces es imposible. Me llama la atención del acueducto, me llama mucho la atención precisamente el que tenga que utilizar la tubería, que hay elementos que habéis dicho vosotros que efectivamente no aparece de piedra, pueden ser como aparece en la zona de Navarra, que sean de cerámica. Sí, efectivamente. Menos costosos, aguantan más presión y encima conservan muy bien la velocidad del agua, porque una presión sabe perfectamente que no puede llevar muchísima presión porque no llega, se va por todos los lados. Y precisamente, aunque estén sellados, el problema que plantean precisamente es la pérdida de agua, el volumen del que sale al que llega es muy complicado. Nada. Bueno, estamos hablando de una obra en la que hay muchas incógnitas por resolver, muchas incógnitas, muy complejas, y este proyecto alumbró algunas cosas, pero evidentemente quedan todavía muchas preguntas por responder, ¿no? Respecto a la cita a la cuestión de los mosaicos, bueno, es una cita historiográfica y a partir de ahí, pues, en fin. Gracias.